Ahora quiero llamar a nuestro compañero Ernesto Díaz para que haga un testimonio de lo que en la prisión fue lo que se llamó la recondena, uno de los métodos que usó el régimen contra los prisioneros políticos cubanos. Gracias, Amado. Bueno, yo quiero ante todo felicitar a los compañeros que han prestado testimonio sobre sus vivencias en el presidio político Plantado. Son testimonios, aún para nosotros que formamos parte de ese presidio, testimonios desgarradores. Y quiero, antes de explicar en breve parte de las recondenas en el presidio político Plantado, quiero felicitar también a nuestras hermanas heroínas del presidio político de mujeres que dejaron sentado el orgullo de la mujer cubana, el patriotismo y el valor. También, por supuesto, a mis hermanos del presidio político Plantado. Se me ha pedido que exponga algo sobre mis vivencias como exprisionero político recondenado por mis actividades dentro del presidio político. Recuerdo que esas recondenas a los que no aceptaban doblegarse ante sus enemigos comenzaron alrededor del año 1970, 1971. A los presos recondenados, cuando llegaba el momento de su supuesta liberación, se les llevaba a un juicio arbitrario, un juicio sin ningún profesionalismo, compuesto por militares represivos, y se les preguntaba si estaban ellos dispuestos a aceptar los planes de trabajo forzado, si aceptaban a ir a una granja, si aceptaban los planes de reeducación. A una respuesta de sí, que muchas veces ni siquiera conllevaba a la realización de esa promesa, porque era lo que ellos perseguían. Inmediatamente ese prisionero era puesto en libertad. Pero a una respuesta rotunda de no, automáticamente esos prisioneros eran recondenados a 1, 2 años de cárcel. Al llegar el término de esas sanciones arbitrarias, se les volvía a hacer esa supuesta farsa de juicio y se les recondenaba nuevamente. Muchas veces ya después llegó el momento que ni siquiera los llevaban a juicio, ya los dejaban en sus celdas sin ninguna notificación. Entre ellos yo recuerdo el caso que a mí me conmovió muchísimo, de un joven, un niño, que cayó preso siendo, un niño, 12 años de edad. Se llamaba Orlando Mirabal, Santos Orlando Mirabal. Lo arrestaron cuando tenía 12 años, supuestamente por haber quemado unas cañas. Durante 2 años lo mantuvieron en el Departamento de Seguridad del Estado y con posterioridad lo condenaron a mayoría de edad. Cuando Santos Orlando Mirabal arribó a sus 21 años, que supuestamente debía ser puesto en libertad, ni siquiera lo llevaron ante uno de esos falsos tribunales, de esos juicios. Lo retuvieron en prisión durante varios años, y cuando ese muchacho, que había envejecido prematuramente, pero su mentalidad seguía atascada en los 12 años de edad, llevaba ya 7 años después de haber supuestamente extinguido su condena, después de haber arribado a los 21 años de edad, se le ocurrió enviar una carta al gobierno de Cuba, a la tiranía comunista de Cuba, exigiendo que él había sido condenado a mayoría de edad y que habían transcurrido 7 años después de ese término de su condena.
Pasaron 1 o 2 meses y un oficial llegó a su celda allí en Boniato, en la celda tapiada, y por la aspillera le pasó una recondena de 10 años adicionales de prisión. Con eso legalizaron ellos su supuesta arbitrariedad o su arbitrariedad de mantenerlo en prisión. Yo soy testigo en carne propia de esas recondenas. En el año 1973, en noviembre del 73, fui llevado junto a otros compañeros, muchos compañeros del presidio político cubano, al Departamento de Seguridad del Estado. El primer interrogatorio que tuve, y quiero señalar esto para destacar la arbitrariedad con que esta gente funciona, en la primera entrevista que tuve con el oficial, me dijo: hemos traído como a 400 personas, muchos de ellos prisioneros políticos, compañeros tuyos del presidio, que estaban conspirando contra el gobierno revolucionario de Cuba. De esas 400 personas vamos a condenar a 4 o 5, y entre esos 4 o 5 estás tú. O sea, cuando yo llegué al Departamento de Seguridad del Estado, ya mi condena estaba sancionada. Me dijo: te vamos a condenar a 20 años de privación de libertad. Pasaron 2 o 3 meses de interrogatorio, vino el proceso del juicio, nos llevaron efectivamente a 4 al juicio que celebraron en la cabaña, y me impusieron 25 años adicionales de privación de libertad. Caso significativo de cómo funcionan estos mecanismos supuestamente judiciales de la tiranía de Cuba. El abogado que fue asignado para mi defensa, yo nunca lo vi antes del proceso del juicio. Ni siquiera conocía mi nombre. Cuando transcurrió todo el proyecto del juicio y el fiscal pidió 25 años adicionales de prisión y le llegó el turno a él, no había hablado durante todo el juicio de llevar a cabo su defensa. Lo único que dijo, que él no estaba satisfecho con la petición fiscal, que el fiscal estaba siendo muy benévolo conmigo, que yo merecía la pena de muerte por fusilamiento. Ese fue el abogado de la defensa que el régimen de Cuba había asignado para mí. Recuerdo muchos hechos valerosos, muchos hechos gloriosos de los prisioneros políticos plantados, y recuerdo con mucha vivencia la huelga de hambre que hicieron en Boniato los presos que habían sido recondenados y que muchos años atrás algunos de ellos habían extinguido sus condenas y se mantenían en prisión. Yo escuché a personas que reclamaron su libertad, y el oficial que los atendía, la respuesta que dio: el caso de ustedes está en manos de Fidel Castro. Fidel Castro es quien tiene que determinar el momento de la libertad de ustedes. Bueno, pues por su coraje, por el valor que demostraron, por el riesgo de su propia vida durante muchos días de huelga, ellos lograron conseguir su libertad, conseguido retornar a esos aires de libertad con la frente en alto, con su dignidad bien destacada. Cuando yo entré en prisión, ya había pasado el proceso de Isla de Pino. No tuve el privilegio, y quiero decir el privilegio, porque esos hombres dejaron para la historia ejemplos de heroísmo, ejemplos de patriotismo, ejemplos de intransigencia ante la injusticia. Por eso yo me siento tan hermanado con todos los hombres del presidio político, me siento orgulloso
de ser parte de ellos. Y otro orgullo adicional es que muchos, los que hemos logrado sobrevivir hasta este momento, después de 60 años de tiranía en nuestro país, continuamos luchando, seguimos luchando sin ceder ante nuestros principios, seguimos luchando seguros de que con la fortaleza de nuestros espíritus y que con nuestro constante batallar y también, por supuesto, con la lucha que se está llevando a cabo dentro de Cuba, que cada día crece la oposición, nosotros vamos a conseguir la libertad de Cuba y la vamos a conseguir no con espacios mendigados de libertad, la vamos a conseguir como merecen los hombres y mujeres que tanto se han sacrificado por ese sueño, por esas ansias, por ese amor a Cuba y nuestros deseos de que nuestro pueblo pueda vivir en paz, en felicidad y en prosperidad. Muchas gracias. Gracias, Ernesto.